pues yo creo que se acabó esto de compartir. Únicamente aquí con los 5 voy a dar la bienvenida a las 120 y tantas personas que están y ya os cedo los trastos. Yo tenía preparado más o menos una presentación de cada uno de vosotros, pero lo que voy a hacer directamente es decir quiénes sois, de qué empresa sois, a qué os dedicáis en 2 líneas, ¿vale? Y así no robo tiempo. Lo primero, una vez más, y ahora ya oficialmente, a los 4, muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos compartir con vosotros este espacio y que nos podáis aportar todo aquello que nos vais a aportar, ¿vale? Incluyendo la sombrilla de Chema. En segundo lugar, a todos aquellos, por supuesto, que estáis al otro lado y que estáis aquí escuchándonos, 1000 gracias por acompañarnos y esperemos bueno, pues que resulte interesante, seguro que sí, todo aquello que se va a comentar. Tenéis el chat abierto para que podáis hacer preguntas. No interferiremos porque los tiempos que tenemos son muy ajustados de 1 hora y media, pero sí al final abriremos un turno de preguntas y cogeremos algunas de ellas para que poder compartirlas tanto con Nuria, con Jaime, con Enrique como con Chema. Y al final, porque esto no sale gratis, pues os enviaremos una encuestita a ver qué tal os parece y la rellenáis y no os va a costar nada. Unos minutillos, pero para nosotros es muy importante porque nos ayuda también. Compartiremos, por supuesto, resultados, la jornada y un pequeño extracto de las principales cuestiones que se hablen aquí para que, bueno, para que todos estéis al tanto e incluso las podáis valorar. Pero rogamos esa participación que luego os recordaré antes de que nos vayamos por si acaso, que dentro de 1 hora y media seguro que se os olvida. Y si algo me dejo, ya me avisarán mis compis por WhatsApp diciendo que algo me deja por el camino. Nada más. Directamente, Nuria Ábalos, muchas gracias por venir. Nuria es directora de Blockchain RPA y experimentación digital en Repsol. Luego ya cuando tomes la palabra, si hay algo que quieras comentar, adelante. Enrique Escudero es Operation Business Development Director en Securitas Direct, ¿vale? Qué ganas tenemos de complicarnos los cargos. Sí, es que en inglés queda mejor. Ya, pero bueno, es el acrónimo de todo eso es CRACK. Enrique, 1000 gracias por venir, ¿vale? Y Jaime Chapate, IT Business Partner Manager y Head RPA en Grupo Día. Igualmente, Jaime, 1000 gracias por venir. Cualquier cosa que quieras sumar luego a tu presentación, bienvenida sea cuando tomes la oportunidad y cuando nos empecemos a conversar. Y, por supuesto, nuestro hombre atento, nuestro experto en RPA, que lleva bastantes años pegándose con esta tecnología, Chema Fernández, que es el gerente de la oficina técnica de Atento, ¿vale? Insisto, gracias a los 4, insisto, gracias a todos aquellos que estáis al otro lado. Yo ahora me quito la cámara y os dejo charlando, ¿vale? Pues nada, hasta ahora. Genial. Muchas gracias, Juanjo. Chema, todo tuyo. Perfecto. Agradecer también a toda la gente que se ha unido a esta charla, que vamos a intentar que sea un coloquio, una charla de café, ¿vale? Y intentar... ¿tenemos guiones? Pues vamos a intentar saltárnoslos, pero para empezar o romper el hielo, sí que me gustaría lanzar pues la típica pregunta que nos puede surgir a todos o les puede surgir a todos los que nos están viendo, que es cómo surge en cada una de nuestras empresas pues esta necesidad de utilizar RPA para ser más eficientes o para ser más productivos. Si me permitís, pues cedo la palabra a Nuria y bueno, intentamos que esta charla pues sea coloquial y sin cortarnos ni nada, pero que sea una charla de café. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como ha comentado Juanjo, soy la responsable del tema de robotización y también llevo la parte de tecnologías emergentes y de blockchain y todo esto en Repsol. Y bueno, os cuento un poco cómo empezó. Esto empezó más o menos hace 3 años o 3 años y medio, muy ligado al área de servicios globales, centro de servicios compartidos, esas áreas que se empezaron a crear hace unos años en las empresas grandes para tratar de conseguir eficiencias en aquellos procesos similares que se hacían en distintas unidades de negocio, muy ligado a procesos más administrativos o de back office. Entonces, se creó ese área de servicios, centro de servicios compartidos, que nosotros lo llamamos Global Services, y ahí, una vez terminado todo ese proceso de unificación y creación del área,
pues ya empezó a surgir la necesidad de dar un paso más allá e iniciar la robotización de esos procesos que se habían aglutinado. Una vez ya todos juntos, homogeneizados y automatizados en la medida que se podía, pues ya llegamos a ese punto que es el siguiente paso, es la robotización. Y entonces empezó ahí, ahora no, luego os cuento un poco cómo ha ido la evolución, pero ese fue el inicio, foco muy en eficiencia y ligado al área de centros de servicios compartidos. Ese fue el origen. Luego eso evolucionó, cambió, pero ahí empezamos. Si quieres, Quique, le sigues a la mano a Nuria. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias. En nuestro caso, la parte de automatización nace desde el área de negocio por una necesidad de dar salida a picos puntuales de trabajo. Los típicos cierres de mes que te obligan a utilizar un montón de recursos haciendo alguna tarea. Y hace 10, 11 años, cuando ya las macros de Excel no daban más de sí, pues buscamos alguna herramienta que fue Wing Automation. No sabíamos ni qué era RPA, no sabíamos que tenía ese nombre de tecnología y empezamos a automatizar, pues eso, control C, control V de una aplicación a otra y nos ayudó muchísimo a la hora de aplanar esas cargas de trabajo. A lo largo de los años hemos ido automatizando un montón de sistemas más enfocados al mundo digital, web y app, y también a la parte de herramientas de teleoperador, a la herramienta CTI de scripting, para ir eliminando esas miles de pantallas que puede utilizar un teleoperador y dejarle solo en pequeños clics. Recientemente estamos complementando esta parte pues ya con un RPA más moderno como es WePath, en el cual ya me permite más control, incluso remoto, que lo que nos daba Wing Automation y estamos trabajando desde este punto. O sea, el lanzamiento o el origen de todo esto viene desde negocio, pero gracias sobre todo también al apoyo de dirección, porque no solo es una tecnología, sino un cambio cultural. Tienes que abrirte camino y romper barreras, con lo cual el apoyo de dirección es fundamental para meter esta nueva tecnología. Jaime. Bueno, pues nada, yo me presento, completo así la presentación. Efectivamente, en día llevo el Centro de Competitividad y Automatización, que así lo llamamos, y luego también una función de Business Partner, ¿no? Dentro de un programa de Business Partnership. Y luego, bueno, a nivel personal, bueno, las cosas básicas, ¿no? Casado, casi 4 hijos ya, en julio tendremos el 4, así que nada, disfrutando mucho de la familia en esta etapa. Entramos, ¿cómo empezó un día? Pues en julio del 17, la típica visita a un centro de innovación de una empresa de consultoría, ¿no? Que te hacen un poco un roadmap y te presentan pues, muchas cosas que están avanzando en el momento dado. Y de esa visita, la única que salió fue esta, ¿no? Realmente. Es decir, cuando a nivel CEO se plantearon pues, una serie de cuestiones, enseguida lo que se vio era que RPA podía ser una herramienta para ganar eficiencia. Nosotros estábamos en ese momento en un proceso de transformación importante y queríamos activar esa palanca. Y entonces lo que fuimos es muy rápidamente a hacer varias pruebas de concepto y empezar a trabajar lo antes posible, ¿no? El foco, como digo, un poco nuestra motivación inicial es apoyar esa eficiencia, pero utilizar también la automatización como palanca para otras transformaciones, ¿no? Es decir, como una punta frontal donde con ese assessment inicial de procesos con el que muchas veces se empieza y luego ir definiendo si un proceso iba a ser automatizado o iba a ser revisado, iba a ser centralizado o iba a ser estandarizado, ¿no? Entonces, aunque la solución no fuera estrictamente automatización, sí utilizar la automatización como catalizador de un cambio más amplio, ¿no? En una cultura que también, pues un poco histórica y que estábamos cambiando, ¿no? Y transformando, donde pues muchas veces ha habido silos, ¿no? En cuanto a que cada vertical de negocio ha tenido pues sus propios procesos, sus propias herramientas, su propia dinámica informática, con sus propios interlocutores informáticos, ¿no? Y aquí la idea era hacer un equipo y un trabajo muy cross que permitiera realmente hacer una automación de procesos, pero buscando un foco más end-to-end, ¿no? Y buscando unir esos silos, ¿no? Utilizando también
la automatización como palanca de ese otro cambio, que es el de unos procesos pues, más eficientes en tu end, ¿no? Y así es como empezó. Entonces, en finales del 17 estábamos ya en marcha y en enero del 18 arrancando ya el proyecto con el assessment de procesos. Genial. Yo en mi caso sí que me gustaría compartir a lo mejor un punto de vista, un enfoque diferente de dónde viene esta o surge esta necesidad. Al final, en nuestro caso, por decirlo de una manera, nos obliga el mercado y nos obligan nuestros clientes. No en esa obligación que tenemos de ser cada vez más competitivos o más eficientes para ser competitivos, sino que directamente, la automatización en el caso de un contact center BPO líder en el mercado, pues puede ser visto como una amenaza. Ahí es cierto que la visión de nuestro director general y del comité de dirección, pues era claro y evidente el hecho de que teníamos dos opciones, o acojonarnos y esperar un momento, ¿no? Y perdonar la expresión, o intentar que este cambio no nos pasara por encima, sino que tomáramos estas riendas, ¿no? Las riendas del caballo. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos muy importantes, ¿vale? Y eso también nos ha dado pie a poder irnos mejorando a nosotros mismos por dentro, ir automatizando. Y lo que sí es cierto es, en este camino te encuentras fervientes seguidores y también pues gente que duda, ¿no? Yo no sé si en vuestro caso, pues si podéis compartir, sin decir nombres, pero sí que, pues quiénes han sido esa gente que ha tomado en vuestras empresas las riendas, que os ha apoyado y que os ha ayudado, ¿no? Y que ha ayudado a la iniciativa en sí, porque sí que es cierto que en cualquier ámbito parece doloroso, ¿no? Y también pues también qué trabas o cuáles han sido las principales trabas en las cuales nos hemos enfrascado, ¿no? Y bueno, y luego seguimos hablando, pero más o menos te lanzo aquí a ti el reto primero, ¿vale? De ver esos roles, ¿no? que han jugado con nosotros. Vale. En nuestro caso, como he comentado brevemente, el apoyo de la dirección ha sido fundamental, son los que nos han ayudado a abrir puertas, principalmente el director de operaciones Raúl y el propio presidente Antonio nos ha impulsado a ir hacia adelante, porque aquí, como comentaba, hay que afrontar muy bien un cambio cultural. Normalmente las empresas, por lo menos la nuestra, abraza muchísimo la digitalización, es una compañía muy orientada a la tecnología, a la automatización, pero en un entorno de IT. Cuando te sales de ese entorno IT y te llevas a la operación las personas que hacen desarrollo y demás, ya da más miedo, ¿no? Entonces, esas serían las barreras o las puertas que hemos tenido que ir abriendo. El por qué la gente de negocio puede mover equipos de 400 personas y dejar de utilizar una herramienta y empezar a utilizar otra, dejar de hacer una tarea y empezar a utilizar otra, y por qué no puedo apagar y encender 40, 50, 100 robots en la misma forma que hacemos con las personas, ¿no? Entonces, ese miedo, ese desconocimiento por miedo a veces hace que pongamos más trabas o más requisitos técnicos incluso a lo que pondrías a una propia persona. Pues donde una persona puede tener acceso, no sé, un ejemplo, si trabajáis con CTIs o CRM, si una persona, un operador del contact center puede cambiar 50 o 60 datos, pues nosotros cuando empezamos casi nuestros requisitos eran, si el robot solo tiene que tocar un dato, ponle solo perfil para tocar ese dato. Si tiene que tocar otro dato, ponle un perfil al siguiente robot de tocar ese dato, en vez de ponerle perfiles de operador. Cuando vas viendo que esto no explota y la operación no se vuelve loca, pues entonces vas abriendo esas barreras y se facilita todo. O sea que fundamental apoyo de dirección, barreras tecnológicas y también la propia gestión de las personas, ¿no?
robotización, vienen los robots a quitarme el trabajo, también es algo que tienes que gestionar, saber cómo manejar la información con tus equipos. En nuestro caso tenemos suerte, estamos en continua expansión y tenemos crecimiento neto en los últimos años de más de 1000 personas, pero gracias a eso no hemos tenido que prescindir de nadie. Y gracias a eso hemos llevado la robotización como un complemento, como algo que te refuerza tus gestiones día a día, hace por ti las cosas que son absurdas y que te hacen perder mucho tiempo y te deja centrarte en lo importante, que puede ser, sinceramente, escuchar al cliente y no tener que estar manejando 27 pantallas, ¿no? Entonces, esa gestión de la comunicación y la transformación con tus equipos y con tecnología, para mí es fundamental. Jaime, ¿cuáles han sido tus escollos y tus followers y gente que te ha ayudado en este camino? Bueno, a ver, lo primero, ayudar pues mucha gente, ¿no? Es decir, que creo que esto es un tema de personas y de cultura, de procesos, evidentemente, ¿no? Y desde la gente del equipo, algún consultor en el que nos apoyamos al principio, ¿no? Gente de toda la empresa, vamos, hemos tenido muchos apoyos, ¿no? Eso está claro. Este tipo de iniciativas sí son éxitos por el trabajo de todo el mundo, ¿no? A partir de ahí, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, ¿no? Porque cuando empiezas, efectivamente piensas que donde vas a encontrar la mayor resistencia es en las personas a las que vas a automatizar su trabajo, ¿no? Y al principio piensas que la tensión va a estar ahí, ¿no? En ese assessment tipo Lean en el que estás casi cronometrando, viendo las pantallas de lo que hace alguien, grabándole, ¿no? Cómo ejecuta el proceso, interrogando por qué ha puesto un 5. Y no, por nosotros siempre se pronuncia, no, pero dime la regla clara, porque una vez que tenga la regla clara, ¿no? Pues entonces eso siempre parece que es la tensión. Y luego te das cuenta que no es así. Luego te das cuenta que esas personas están encantadas, el que hace un trabajo un poco de la cueva, de copiar, de pegar, de lo que sea, está encantado de que su compañía cambie ese proceso y se trabaje pues, con otra tecnología que se parece más a su experiencia de cliente, ¿no? Porque todo el mundo somos clientes de Google, de los bancos, de un montón de empresas que con el móvil tenemos una experiencia digital fabulosa, ¿no? Y sin embargo luego tenemos unos procesos en la empresa a veces que dices, ¿cómo puede ser que en mi vida personal tenga mejor tecnología a veces que la que tengo, ¿no? Entonces, la colaboración en ese sentido por parte de las personas cuyos procesos y tareas se han automatizado ha sido pues máxima en todo momento. ¿Dónde ha estado siempre un poco el reto? El reto lo tenemos en decidir, sobre todo, cuál es la tecnología adecuada para resolver una solución. Es decir, dado un problema, tenemos un proceso ineficiente, lo realizamos en 16 sedes, hacemos no sé qué, la solución es un RPA, la solución es cambiar el RP de base haciendo un cambio de tal tipo, la solución es una herramienta de mercado distinta, nueva, de nicho que haga. Entonces, en ese debate es donde a veces pues ha habido puntos de vista distintos, ¿no? Porque evidentemente cuando veníamos de una época en día en la cual no había una visión transversal como la que hay ahora de Business Partner, que somos capaces de ser agnósticos a la tecnología y entender cuál es la tecnología más resuelta, cuando solo llevas la gorra de una tecnología, pues parece que hay una pelea entre tecnologías, ¿no? Y eso ha sido un poco el tema del principio, pero que la verdad es que ha sido un escenario que ya está superado, ¿no? A día de hoy. Nuria, en tu caso... Sí, en nuestro caso, como os contaba al principio, esto empezó muy ligado a un piloto o un proyecto concreto dentro de un área concreta de robotización, pero ya en el 2018, cuando empezamos en Repsol todo el programa de transformación digital, en el cual nos comprometimos, bueno, conocéis, ¿no? Nos comprometimos al mercado a aportar 1 billion en el 2022 en Free Cash Flow, o sea, era un plan de transformación digital muy enfocado a conseguir Free Cash Flow, o sea, con un objetivo súper claro. Entonces, en ese momento, de alguna manera, todo ese grupo de RPA o esa gente más pionera que estaba trabajando ahí formó parte de pues el proyecto de transformación digital, dio lugar a agrupar una serie de hubs por tecnología, y aunque ese proyecto de transformación digital, el responsable de conseguir esas eficiencias o de conseguir ese free cash flow es los negocios, sí que se creó un área central, un área transversal dentro del digital, dentro del área de digitalización, en el que se crearon distintos hubs especializados en tecnología para facilitar que los negocios pudieran implantar de manera exitosa todas esas tecnologías. Entonces, la verdad es que subidos al cargo
del programa de transformación digital, con unos objetivos muy claros, liderados por los negocios, en los que hay un área centralizada de RPA de este tipo, pues la verdad es que ha facilitado mucho, ¿no? Que toda la compañía esté con un objetivo común y que RPA sea una herramienta más dentro de un programa bien armado. Y hombre, eso nos ha dado alas, la verdad, a que, pues que se ha abrazado por incluso con competencia, ¿no? Por conseguir de ser el negocio el que consiga implantarlo más. Hemos tenido colas, backlogs de ir como locos un poco a atajar esto. Entonces, sí que por ahí, bueno, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Y el tener esto de una manera centralizada en un hub, que somos 5 personas, tampoco somos muchos más, con apoyo de consultores, pero subidos a este programa de transformación ha ayudado bastante. Y en cuanto bueno, claro, es que el programa de transformación está apoyado por el comité ejecutivo, o sea que claro, el nivel de sponsorización es máximo, ¿no? O sea, no tenemos una sponsorización local para el proyecto de automatización. Y yo creo que esa ha sido un poco la tormenta perfecta para que esto pues, sea, bueno, dentro de las dificultades que tiene, ¿no? Pero como estamos hablando de sponsorización, desde luego eso no nos ha faltado. Todo lo contrario, sino presión para hacerlo todo mucho más deprisa, para capturar cuanto antes, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar detractores o problemas, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía, bueno, tanto Kike como Jaime, o sea, aquí el miedo inicial de las personas a las que tú le vas a robotizar su trabajo está ahí, ¿no? O sea, y eso es que no piensan, bueno, pues que ya estamos aquí, ya me viene a cambiar, me quedo sin trabajo, y ese miedo nos lo hemos encontrado muy al principio. Luego, claro, una vez que ya la gente ve que no pasa nada, o sea, y hablas, todo el mundo habla y ve que, oye, que se han optimizado y robotizado muchos procesos y la gente está contenta porque lo que haces es quitarle un trabajo, pues como le aporta, ¿no? De rutinario, repetitivo de todos los días y pasa a hacer otro tipo de trabajos, o incluso ya empiezan a pensar cómo puedo mejorar el robot, o sea, es otro tipo ya de trabajo, de tarea, pues ya no hemos tenido ese tipo de problemas, pero sí que al principio los tuvimos un poco, ¿no? Esa reticencia. Y bueno. Te complemento una idea con eso, y es que al final los roles que se dedican a hacer las tareas que automatizas, en la medida en la que sea gente pues que comprometida con la empresa, que tal, la típica gente que todos tenemos que querer, siempre la oportunidad va a encontrar, la empresa va a encontrar una oportunidad para esas personas, ¿no? Ahí no, yo creo que la gente lo ha tenido muy claro siempre, ¿no? Al menos cuando nosotros hemos trabajado con muchas áreas, ¿no? Quizá probablemente los roles que pues, se pueden ver más afectados son los roles de supervisión, ¿no? Las personas que realmente basan igual el contenido de su trabajo en toda esa gestión y toda esa supervisión de los procesos de otros. Porque, claro, un proceso automatizado, con una operación automatizada, con una monetización, tal, el tema de la supervisión, como que ese sí que se adelgaza y se vuelve muy lean, ¿no? Entonces, esto también acaba generando unas estructuras pues, más horizontales, ¿no? Donde realmente no son necesarios a veces unos árboles jerárquicos tan amplios como los que igual veníamos trabajando, ¿no? Y ahí también puede ser otro reto en este tipo de proyectos de inicio, ¿no? Cómo alinear bien los intereses de los cuadros intermedios, ¿no? Para que realmente no vean este proyecto como un tema donde pierden, ¿no? Y por eso la línea esa de objetivo, de que sea el objetivo de negocio el que esté tirando de ti y no tú yendo a empujar, pues claro, es definitiva, ¿no? Efectivamente, de hecho nos notamos mucha diferencia al principio del piloto ¿no? De que parece que impulsas tú que esto se robotice, ¿no? Y que tienes que meterlo ahí al calzador a cuando ya forma parte de, pues eso, de un programa, con objetivos de compañía, objetivos de unidad. Entonces, claro, bueno, pues ahí la verdad es que es la manera de hacerlo. O sea, si no tienes una sponsorización clara y elevada, no es. Yo no sé si habéis notado, porque hablando de todo este tema, yo llevo 5 años en esto del RPA. Muchas veces he sembrado en desiertos de arena sin nada de agua, ¿vale? Pero es cierto que yo sí que he visto ese cambio en la gente. O sea, yo me acuerdo al principio cuando íbamos a robotizar algo, yo tenía la sensación de ser el hombre de la guadaña laboral, ¿vale? En el cual si aparecía ahí desaparecían 2 o 3 empleos y luego se veía. Es cierto que es una tecnología que la gente no conoce y a lo mejor ahí yo entono el mea culpa de que a lo mejor damos por hecho que la gente
va a entender lo que nosotros proponemos, ¿no? Pero es cierto que cuando la ven usándose, yo lo que he visto es, la pregunta que nos hacen los usuarios a nivel de usuario es ¿dónde estábamos antes? Porque es cierto que el RPA no es un software en el cual podamos ponerles tareas que requieren mucha inteligencia, sino que son tareas muy rutinarias, con complejidad en decisiones que se puedan decidir en una matriz en una matriz sencilla, ¿vale? Pero que más allá de eso es algo que te quita trabajo y sobre todo que es cierto que lo que dice Jaime, que también hay que tener ese plan no B, porque no es un plan B, sino en ese mismo plan encaminar cuál va a ser el futuro de la gente, ¿no? Joder, pues yo en mi empresa, y está mal hablar de mi empresa, pero estoy orgulloso que han sacado programas de venta, servicios de venta especializado en tecnología, en el cual incluso somos capaces de hacer un upskilling y que ese upskilling en el tipo de asesoramiento que estos agentes prestan a sus clientes es capaz, o sea, somos capaces de remunerarlo y premiarlo más. Además, en ese camino que nosotros empezamos en enero del 2019 en Atento, se nos encontró la oportunidad de transformar a 50 agentes teleoperadores bueno, concretamente de nuestra oficina, de nuestro centro plataforma de Sevilla, y ahora están encantados. O sea, ahora es que son capaces hasta de volar muchas veces. O sea, en su cabeza se ven capaces de muchas más cosas que el simple hecho de robotizar. Muchas veces somos esclavos de lo que estamos haciendo continuamente, ¿no? Y solo pensamos en lo que nosotros estamos haciendo y muchas veces eso nos lastra para pensar que podemos hacer otras cosas. Esto, yo creo que la empresa es lo que decía Jaime, y que también apoyaba, y Kiki ahora le dejamos hablar, pero que también apoyaba a Nuria, que la gente o sea, yo siempre pongo el ejemplo de la rueda. Hombre, podíamos haber matado al que inventó la rueda, ¿vale? Y que seguir cargando las grandes piedras con rodillos de palos y que muriera gente, etcétera, ¿no? Pero al final, una vez hemos dado ruedas y hemos puesto caballos o bueyes, pues ha habido alguien que ha tenido que domar a esos caballos, a esos bueyes, conducirlos, etcétera. Entonces, es cierto que tenemos que a lo mejor explicar más las cosas y sobre todo, más que explicar también es hacerles partícipes de la solución. Es que yo que me encuentro con muchos agentes al cabo del día, supervisores, coordinadores de actividad, ellos mismos son, una vez ven que esto funciona y les alivia cargas de trabajo que son higiénicas, o sea y les permite hacer otras cosas de más valor, son los primeros que te dan la siguiente idea, ¿no? O sea, se abren y porque ven la utilidad de esta herramienta. Quique, te dejamos hablar. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y sobre todo súper importante lo que ha comentado Jaime de tener una visión más holística de las tecnologías. Si trabajamos por dominios en los cuales tienes un dominio que solo conoce CRM o telefonía o canales digitales o RPA, al final tendemos a dar soluciones a lo que conocemos. Y si vas a ese equipo de RPA, te va a buscar la mejor solución RPA, aunque no sea la mejor solución para la compañía. Nuestra experiencia es que nuestro departamento del nombre tan largo y raro que me han presentado antes, al final se resume en tenemos analistas de negocio, project manager y los desarrolladores de todo lo que podemos desarrollar desde negocio. Esto es tanto scripting como RPA, como chatbot, etc. Y lo curioso que nos ha pasado a nosotros cuando hemos empezado a difundir que era RPA, pues nos han venido mucho negocio a nosotros hablando del término RPizable. Esto creo que es RPizable. Pues de las 20 primeras cosas, 0 fueron a RPA
y todas fueron o descartadas por cambio de proceso de negocio, de no hagas esto, haz esto otro, o todo a scripting o automatización en otro punto, ¿vale? O sea, que ya empieza a haber un concepto de que se puede automatizar, pero bueno, no hace falta que des con la solución tecnológica. Entonces, para mí es una ventaja el tenerlo todo centralizado que ir a equipos con silos, porque nos ha dado una ventaja en ese punto. Cuando hablas de RPizable siempre me viene a la cabeza el cómo empezamos. O sea, ¿por dónde empieza? O sea, hay gente que quiere hacer esto y yo me encuentro con mucha gente que ha oído hablar de la tecnología y se pone en contacto con nosotros y dice, oye, pero ¿por dónde empiezo? No, quiero un robot, quiero un robot. O sea, el objetivo es tener un robot funcionando por el motivo que sea, ¿no? ¿Cuál sería vuestro consejo? Vale, si queréis, o sea, nuestra experiencia es más a ir a KPIs de negocio, que el objetivo en sí, o sea, el robot debería ser un medio, no un objetivo. Entonces, lo primero que hacemos es levantar el proceso de negocio, la oportunidad de mejora, automatización, etc., etc., y luego buscar la tecnología adecuada. No tiene sentido utilizar un robot si ya tenemos un web service creado para integrarme con el CRM. No voy a hacer que el CRM lance un robot y que este a su vez haga una serie de cosas. Pero sí tiene sentido que el CRM o el CTI de telefonía se conecte con un robot cuando igual tienes un 10% de tu trabajo que va contra un sistema legacy, que no existe ningún tipo de web service, y entonces pues es mejor automatizar esto, ¿vale? O sea que tienes que empezar por los procesos de negocio, analizando dónde están las mejoras, de más a menos, y si ya nos ceñimos al mundo RPA, ir a cosas sencillas. Nuestra experiencia, o la última experiencia que hemos tenido cuando hicimos el salto de Wing Automation a WePath, que daba mucha más potencia, pues venga, ya que tenemos esta potencia, vamos a explotarla. Vamos a meternos en un proceso súper complejo, 4 meses de desarrollo, que tocaba un montón de sistemas, al final tenía muchísimas excepciones y no nos ha dado todavía el ROI, que sí me ha dado un proceso que a una persona ha tardado 2 horas en programarlo y que le ha dado 20.000 gestiones de ahorro que tendrían que haber sido gestionadas por 6 operadores en un mes, ¿vale? Entonces, mi recomendación por vivencia personal es ir a cosas concretas, sencillas, con pocas excepciones, quick wins, y luego ya cuando tengamos una experiencia más vasta de qué se puede robotizar y qué no, ir metiéndonos en cosas más complejas. O sea, eso es un poco como lo hacemos nosotros. Bueno, pues no, bueno, por seguir yo, que no, me voy a repetir, así que bueno, no repetirme porque es un poco exactamente, iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, uno de los errores un poco que se pueden cometer muy al principio es por el ansia de robotizar, ¿no? Y poder hacer, equivocarte, ¿no? Entonces, efectivamente, es súper importante que identificar que el proceso es robotizado. Entonces, si el proceso no es estable, para empezar, no es recurrente, no tiene muchas repeticiones o muchas transacciones y no tiene pocas excepciones, sino que tiene muchas excepciones, obviamente no es que no empecemos por ahí, es que ni acabes, o sea, porque eso te va a leer, te va a meter en tratar de robotizar algo que no es robotizable. Entonces esto para empezar. Entonces si empiezas solo, nosotros estamos muy enfocados al RPA, no somos un área que haga optimización de procesos y los simplifique, los optimice, o sea, estamos en la parte final. Pero desde luego si tienes la posibilidad o tenéis la posibilidad, porque estáis en áreas más abiertas, ¿no? Que podéis hacer esto, obviamente el proceso, primero hay que estandarizarlo, hay que simplificarlo, hay que optimizarlo, hay que automatizarlo y al final metes la robotización. Y yo creo que todos los que hemos pasado por ahí hemos cometido algún error de hacer algo indebido, ¿no? Es decir, pues esto si lo supiera ahora no lo habría hecho, no habría empezado nunca por ahí. Entonces yo también pues elegiría pues es un proceso sencillo en el que haya mucho volumen de transacción, que no haya excepciones, que no hay muchos sistemas, entonces, y de eso siempre hay. Y eso claramente empezar por ahí. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros empezamos dando pues una charla de formación en la que matizamos todo esto de manera muy clara. Es decir, tienes que tener procesos muy repetitivos, estables. Entonces, después de esa, digamos, un poco formación, hacemos un discovery pequeño con las áreas
en petit comité, ¿no? Ya un área concreta, y ya tratamos de identificar si el proceso es o no robotizable y sacamos el business case. O sea, inmediatamente después sacamos el business case. El business case nosotros ya como llevamos ya un par de años con esto ya tenemos rutinizado, sabemos más o menos el volumen de qué tienes que ahorrar para que el robot te salga rentable, ¿no? Porque tenemos ya el coste de implantación del robot, el coste de mantenimiento lo tenemos ya de alguna manera calculado y estabilizado, y podemos saber si el volumen de eficiencias que me están dando, que me dan, primero si es real y segundo si eso me va a dar un business case positivo. Entonces yo creo que elegir un proyecto sencillo y luego tener un business case positivo claramente, antes de ponerte a hacer nada. Porque si no tienes un business case positivo y no es un proceso robotizable, desde luego no merece la pena. Entonces nosotros hacemos, identificamos el proceso, le damos el OK de que es robotizable, sacamos el business case y si el business case es positivo, adelante. Es un poco nuestro cómo hacemos. Bueno, has hablado de cómo empezar. No sé si te referías a en cada iteración, en cada proyecto o al principio del todo, ¿no? No, en cada. Cada vez, todo el rato, cada vez, todo eso. Lo que yo le iba a decir es que nosotros al principio, cuando arrancamos, lo que nos vino muy bien, y yo creo que es de los dineros mejor pagados, fue hacer un buen assessment al principio, ¿no? Porque estuvimos ahí 2 meses realmente haciendo assessment de procesos y lo que además lo hicimos fue mixto, ¿no? Es decir, que había una persona de día empotrada en ese equipo en todas y cada una de las reuniones, sacando todo el petróleo posible a realmente esa visión de todo lo que podíamos transformar, ¿no? Entonces, han salido muchas iniciativas que algunas han ido a RPA y otras a otro tipo de cuestiones, pero esto para mí fue bastante interesante como forma de arrancar, ¿no? Y luego la otra cosa que a nosotros nos ha funcionado muy bien, puestos a arrancar, es de primeras montar un equipo que se dedique a esto, ¿no? Nosotros somos un equipo pequeñito, es decir, que al final somos 6 personas, lo que sería la pata de automatización, ¿no? En comparación con otras iniciativas que hay pues, en el mercado, ¿no? En España, que conocemos que son mucho más grandes, ¿no? Pero sí que ha sido un equipo muy agile y muy polivalente desde el principio, ¿no? Capaz de cubrir toda la cadena de valor de la automatización, ¿no? Desde esa pata de análisis, discovery, trabajar. A ver, no somos expertos para hacer una reingeniería de procesos. Si el proceso está y no hay por dónde cogerlo, eso lo tiene que hacer negocio. Pero el abrirle los ojos a negocio para que realmente o se meta en ese proyecto o hacer pequeñas reingenierías o conectar puntos de este proceso con este otro, tal, ahí sí que hemos llegado, ¿no? Bastante. Y luego toda la parte de desarrollo de operación, ¿no? Entonces, nos ha funcionado muy bien el trabajar esto como un equipo agile, para que todos estos casos de uso que te van saliendo, todo ese déficit de análisis, porque por mucho que lo analices, no hay análisis perfecto, lo pones en producción y al día siguiente te empiezan a aparecer excepciones que no tenías previstas, casos no contemplados, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, tal. Entonces, a nosotros lo que nos ha ido funcionando muy bien es como no es una tecnología disruptiva en cuanto a que no sustituyes el sistema anterior, sino que puedes ir cogiendo los casos uno por uno, este tipo de casos con RPA y estos siguen con el otro sistema y tal, ir iterando, ir probando esas versiones, esos PMVs iniciales y luego irlos iterando, irlos desarrollando más con negocio y hemos ido redireccionando muchas veces hacia dónde iba un proceso desde la decisión inicial a dónde ha ido luego, ¿no? Vamos, no es nada que no esté inventado, que sería un poco el agilismo, pero sí que es cierto que en el mundo RPA, como ha venido de la mano muchas veces de metodologías de delivery muy de proyecto cerrado, el PDD, el SDD, el TOM que propone Blueprint y tal, todos estos son modelos muy pesados, en nuestro caso, para el tipo de proyectos que muchas veces nos hemos encontrado, ¿no? Y al final, para los proyectos grandes, pues evidentemente hemos trabajado con business case y luego muchas veces lo que al final acabamos teniendo es una regla clara pues casi una regla del pulgar, ¿no? Es decir, en un sprint, para que un proceso sea rentable, tiene que generar como mínimo 0,1 FTs, ¿no? Pues ya sabes que a partir de ahí, eso es por sprint. Si te quiero dedicar 5 sprints, pues tal, si tengo que dedicar, y esa es como la línea base donde si el único valor es ese, puedes empezar a jugar. ¿Qué es lo que pasa? Y lo digo contestando también a Fernando Cisneros, que ha hecho algunas preguntas por ahí,
y voy aprovechando y tal, que realmente el mayor valor de la automatización es el que no es fácil de medir. Porque la eficiencia, que es lo que es más fácil de medir y medimos, y ahora doy algún número, no es lo que más ha aportado. Lo que más ha aportado en nuestro caso son cosas, por ejemplo, tenemos uno de los primeros procesos que hicimos, es un proceso crítico de abastecimiento. Al final hay un proceso puro de abastecimiento y hay un montón de cantidad de mercancía que es suministrada en base a una grabación de precios automáticos que está vinculado con esto. Pues vale muchísimo más ser capaz de llevar la mercancía a las tiendas en una campaña, en un pico tremendo como los que puede haber, como los que ha habido ahora en el COVID o la campaña de Navidad, que por supuesto la eficiencia, ¿no? O el tiempo de las personas que grababan eso manualmente, ¿no? Entonces yo creo que si somos capaces de encontrar procesos que la eficiencia pague la fiesta, es decir, que haya un caso económico donde realmente se justifique, pero que el verdadero valor venga porque mejora una potencial core de negocio, porque vendo más, porque reduzco el time to market de alguna manera. Yo creo que ahí es donde realmente vamos a ser una iniciativa ganadora, porque va a ser impecable en términos de control de gestión, ¿no? Tengo aquí mi check firmado con mi business case, esto generado 2,3 y además el de negocio me lo firma. Conclusión, el de negocio sabe que generaba 2,10. Bueno, 2,10, 2,9, porque si no, no me firmaría 2,3. Es decir, el negocio además se habrá quedado con una cierta holgura. Pero todos sabemos que el verdadero valor de ese proyecto es ese valor de la automatización, de la reducción de errores, del tiempo, es mucho mayor, ¿no? Y ya por terminar de dar alguna cifra, como nos pedía Fernando, en nuestro caso, un equipo pequeñito, ya, como yo digo, 6 personas, ahora mismo estaríamos en 41 procesos, robots, ahí la palabra, coger la que queráis, y más o menos en eficiencia solo estaríamos hablando de que ya generamos como 1 millón de euros al año. Pero insisto, creo que vale mucho más lo que no es eficiencia. Jaime, estoy de acuerdo contigo y sobre todo es cierto que es una pelea que cada vez es mayor porque según empiezas a automatizar y llevas un tiempo automatizando, o sea, cada vez tienes menos menos campos que explorar donde encontrar esos árboles que brotan verdes y con muchos frutos porque los retornos de inversión son altos y cada vez nos vemos más obligados a la necesidad de hablar de ese coste de oportunidad. Es decir, mientras tengo a la gente haciendo esto, no están haciendo esto otro que me puede aportar, o en nuestro caso, en Contact Center y BPO, pues nos aportan la posibilidad de proveer a un cliente de un servicio segmentado, de poder elevar esa segmentación en la cartera de clientes que tienen y en el trato que se hace de ellos, o por ejemplo en el tema de vender más. Muchas veces se nos dice pues el Contact Center es el centro del cross-selling, ¿no? Cuando mantienes una cartera de clientes, el servicio de atención pues es una fuente primaria y fundamental para aumentar ese cross-selling de productos que tienes en cartera. Pues claro, hay veces que la atención, los niveles de servicio pues impiden poderse dedicar. Aquí estás aliviando esas tareas que pasa a hacer un robot y que permite que los agentes puedan aumentar ese ratio de ventas o ese ratio de conversión, que para los clientes, además, eso lamentablemente muchas veces no lo medimos, pero seguramente es exponencial al 1.000.000 de euros que puedes generar en eficiencias, los puedes conseguir en mayores ventas y en mayor cross-selling. Por otro lado, se han hablado ya hemos sacado muchas cosas, ¿no? Pero también es cierto que Fernando perfectamente podía estar aquí y dar su opinión porque es un auténtico experto y lleva mucho pegándose con esto. Pero claro, también
yo creo que tenemos mucho campo que sembrar. O sea, hay muchas empresas que no se han puesto con esto, ¿no? Y joder, yo siempre pienso, y durante esta semana he estado hablando con los fabricantes, porque con WePath, Blue Prism, Automation Anywhere, no, es que ahí hay Blue Prism, WePath, tal. Al final la tecnología es tan importante. Estáis atados a una tecnología. ¿Habéis hecho vuestros pinitos con otras tecnologías, con otro software RPA o con otras tecnologías que a lo mejor son más primarias, pero que es cierto que la automatización de procesos con Wing Automation e incluso con tester webs como Selenium se hacen? Pero a vosotros, primero, ¿cómo, a lo mejor sin hacer publicidad o haciéndola, cómo elegís esa tecnología y cómo estáis viendo cómo avanza esa tecnología y si estáis haciendo vuestras pruebas con otras o si veis que... No sé si... Te cuento en nuestro caso, después del RFI, RFP, RFQ, etc., la forma de decantarnos por la empresa que nos hemos decantado básicamente era la que mejor se adaptaba a nosotros. Ahora, no creo que haya una tecnología buena o mala, sino la que mejor se adapta. En nuestro caso, si nuestro objetivo era gestionarlo desde negocio, pues eso quiere decir que la facilidad de crear esos procesos pues era mejor en WePath desde nuestro punto de vista que en otras tecnologías. Y ese fue un factor fundamental, y también a la hora de buscar talento, porque nosotros, al igual que habéis comentado vosotros, la primera vez que metemos esta tecnología nos trajimos a una única persona que sabía esto de fuera, y esta persona nos fue infectando, ya que estamos en la época de esto, infectando al resto y nos fue formando al resto del equipo que es interno de Securitas Direct. ¿Qué quiere decir? La facilidad de buscar perfiles, conocer esa tecnología y la facilidad de uso fue lo que nos decantó, porque luego datos objetivos, ya sea por el control de los robots, el log que te deja, el control remoto, alta disponibilidad, etc., etc., realmente están muy parejas, dentro de que alguna tecnología específica puede estar más avanzada e integrando ya inteligencia artificial, etc., etc. Pero en nuestro caso fueron esas dos cosas concretas. Facilidad de gestión y de automatización para perfiles no informáticos, sino de negocio, y más recursos fuera en caso de que los necesitásemos. Pues nosotros, en nuestro caso, sí que estamos haciendo pinitos con dos tecnologías a la vez. Empezamos también con dos enfoques distintos, pero yo también creo que eso es un poco cómo se ajuste la tecnología, cómo tengas tú tus infraestructuras, si tienes SAP o todo RP, o sea, yo creo que eso depende más de no tanto que una esté mejor que otra, de las top, ¿no?, que hay en el mercado, sino más cómo se adapta esto a cómo tú tengas tus cosas en tu casa, ¿no?, y tus infraestructuras montadas. Entonces, en nuestro caso, tenemos, ya te digo, doble enfoque. Un enfoque es que la construcción de los robots se hace de manera centralizada por un equipo de programadores que realiza esos robots. Obviamente, es el negocio, el product owner, el negocio identifica, te dice, pero luego lo que es la propia construcción está hecho por un equipo centralizado, que tenemos contratado también consultores, y bueno, pues toda esa parte de la tecnología que utilizamos es Blue Prism, pero vamos, porque se la elegimos en su momento y tiramos con ella. Luego tenemos otro enfoque que estamos lanzando en paralelo, y es un enfoque que estamos ahora mismo empezando, que es ya no un desarrollo de un robot o programación de los robots de manera centralizada, sino facilitar herramientas para que los empleados se construyan ellos sus propios robots. Entonces, bueno, pues para ese tipo de desarrollo estamos utilizando pues otra herramienta, ahora a modo de piloto, y que no es Blue Prism. Bueno, pues entonces, pues en cada momento, digamos, en función del objetivo, también un poco con la idea de no atarnos a ninguna tecnología, y que la tecnología no es tanto la tecnología en sí, sino qué problema quiero resolver, y en el mercado ahora mismo que hay, que me solucione este problema mejor, en base a lo que yo tengo en casa. Entonces, no es apuesto por esa tecnología, sino es ahora que quiero que sean
los empleados los que se construyan sus robots. De esta manera yo facilito lo que hablábamos antes de upskilling, otro tipo de formación, son más baratos, ¿no? Porque en principio, claro, todo el coste de desarrollo de robots ya no es centralizado, es el propio empleado el que se construye el robot, le tengo que formar. Entonces, bueno, pues para ese tipo de solución, ese tipo de herramienta, pues hay otras, ¿no? Que a lo mejor que me da una mejor solución o que me interesa más. Entonces, bueno, pues sí que, digamos, utilizamos distintas tecnologías y ahora estamos utilizando esas dos, pero podrían ser otras. Eso también lo digo. Bueno, qué interesante. Veo que habéis pasado una encuesta, así que nada, a ver qué sale. Por nuestra parte nos pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que, fíjate que yo sí que tengo ahí la cuestión de que cuando arrancamos, como lo queríamos hacer todo muy rápido, pues dedicamos igual poco tiempo a ver lo de la tecnología, ¿no? Entonces como que elegimos muy rápido, ¿no? Y luego te das cuenta que todas las tecnologías tienen límites, ¿no? Nosotros estamos apalancados en una tecnología que es Blue Prism, ¿no? Y la conocéis, y la escogimos por la reusabilidad, ¿no? Los desarrolladores, y en ese momento además es cierto que había también abundancia de desarrolladores con ese conocimiento, pues saben que es muy claro, ¿no? El enfoque de proceso y es muy fácil reutilizar, ¿no? Todos los objetos y procesos que creas. Y en una empresa como nuestra, pues dices, hacer un pedido en SAP. Es que hacer un pedido en SAP se utiliza para 200 cosas. Entonces, poquito a poco vas sacando petróleo de ese pedido de SAP o de ese subproceso y vas generando un ecosistema donde cada vez las automatizaciones pues van más rápido, ¿no? Entonces, esa era una de las cuestiones. ¿Hacia dónde va esto y un poco qué echamos de menos y en qué estamos ahora? Al final las tecnologías van convergiendo y nacen de una esquina, cada una empieza siendo algo y luego todos quieren ser la plataforma integral con la que hacer todos tus procesos, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que andamos demandando es poder cubrir más el end-to-end de la automatización, ¿no? Y tener una mejor interrelación con los usuarios, ¿no? Un poco el human in the loop. Tanto al principio y en medio de los procesos como la variable chatbot, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cierto que hay un cierto límite, ¿no? Y otro límite podría estar relacionado con el puro process mining, ¿no? Con un poco esa... Y además es curioso, ¿no? Ver que los fabricantes están también tomando ahí la iniciativa para integrar las variables de process mining, ¿no? Dentro de su capacidad, ¿no? De su funcionalidad, porque es lo que permite cubrir el ciclo completo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van ahora los tiros. Y luego también, por contestar así un poco a otra pregunta que había por ahí, de hacia dónde pensamos que va el futuro, ¿no? En nuestro caso es muy claro. Estamos invirtiendo mucho en Big Data, estamos haciendo cosas muy chulas de Big Data, de inteligencia, de algoritmos, analítica avanzada, ¿no? Está el mundo de la automatización y la clave es juntar bien esos dos mundos, ¿no? Es decir, ser capaces de que esas algoritmias avanzadas que muchas veces cuesta productivizar, ¿no? En RPA sucede lo contrario, ¿no? Puedes hacer algo productivo en un día, ¿no? Entonces, esa productivización que tenemos también trabajada, yo creo que la gente de automatización, el ver cómo logramos aplicar esa inteligencia en casos de uso, ¿no? Y lo vamos haciendo poco a poco, es decir, que no tanto igual con RPA, sino también con otras tecnologías, y ahora para nosotros el reto es engancharnos a eso, al carro del algoritmo inteligente para tomar decisiones de negocio en mitad de los procesos, ¿no? Aquí estaríais. Sois Hola. fieles, pero... ¿Qué tal? Perdonad que os interrumpa, Chema. Sí. Que es que estoy viendo que hay un montón de preguntas y Sí. aunque Jaime está contestando online, que Jaime es una fantasía, ahí fenomenal. Sí que me gustaría, porque por ejemplo, Nuria, en tu vida más de RPA está blockchain también. Entonces, Sí. dentro de estas tendencias que preguntaba también Fernando al principio, un poquito de que después del RPA, ¿qué es lo siguiente, ¿no? Sí que me gustaría, Nuria, en tu caso, si nos puedes comentar qué más cosas estáis explorando que puedan ayudar al negocio, pues, no sé, desde el punto de vista de automatización de temas de voz, blockchain, lo que decía Jaime de Big Data, Analytics, alguna otra cuestión que podamos meter para que la automatización al final, RPA es una maravilla, pero que no sea, es decir, hay más cosas aparte de RPA. Sí, nosotros, bueno, no es exactamente efectivamente RPA, pero toda la parte de chatbots que bueno, pues nosotros en Repsol no teníamos
desarrollados hasta ahora. Bueno, pues es otra de las cosas que hemos tratado de hacer y vincularlas con el RPA. Entonces, el primer chatbot que montamos es de atención a empleado, que ahí, bueno, pues teníamos pues un servicio externo que también tenía por ahí una pregunta, oye, ¿dónde sale el Billion si no os habéis pedido a nadie? Bueno, aclarar un poco también que en Billion es el proyecto de transformación digital completo de Repsol, no es el RPA, o sea, no sé si queda claro. Entonces, efectivamente, esas eficiencias y ese 1 billion no es todo de ahorro de costes. En este caso, por ejemplo, por contar el caso concreto de los chatbots, pues tienes un servicio externo que te atiende las preguntas, te canaliza las preguntas que no te contestan. Entonces, si tú eres capaz de eliminar el coste del servicio externo, pues ya está. Entonces, el chatbot te puede eliminar ese coste de primeras, ¿no? El coste que por ser el empleado autónomo en poder gestionarse las dudas que le pueden surgir. Pero luego, claro, eso hay que enganchar ese tipo de respuestas con el algoritmo de inteligencia artificial que aprenda de alguna manera el chatbot a las preguntas que te están haciendo, si el primera vez no la encuentre, que la encuentra en la segunda, ¿no? Bueno, pues nada, esto son cosas bastante más sencillas y luego ahí enganchamos el RPA, pues si algún empleado te está preguntando por si quiero pedir teletrabajo y te pregunta las condiciones del teletrabajo, cuáles son, que luego puede decir, bueno, pues quiero pedir el teletrabajo, ¿no? Entonces ahí enganchas el chatbot con el RPA, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo de cosas que se pueden hacer con este tipo de cosas. Y luego, pues, sí. Perdona, no continúa, por favor. No, dime. No, tú, continúa tú. No, y luego, pues, ligado a los temas más de blockchain, ¿no? Tampoco el blockchain está tan enfocado bueno, como lo estamos viendo, ¿no? Estamos trabajando en blockchain más en temas de identidad digital, que bueno, no es el concepto de RPA, obviamente, es el concepto, pero sí es el concepto de conseguir mayor eficiencia, ¿no? El blockchain al final va de trabajar en ecosistema. Entonces, en la medida que tú puedes plantear plataformas en la que un conjunto de empresas que, por ejemplo, comparten procesos comunes puedan utilizar una plataforma única en blockchain que te garantiza que esa plataforma pues, es inmutable, es trazable y tiene la confianza por ser la que es, bueno, pues tú también puedes ahorrar en tus procesos internos o puedes compartir procesos comunes, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas también las estamos haciendo dentro del hub, no dentro de la parte pura de RPA, pero también buscando esas sinergias de trabajar en comunidad y en ecosistema con otras empresas y compartir procesos a lo mejor de back office que no tienen por qué hacerse de manera centralizada o de manera individual por cada una de las empresas. Y bueno, eso es un campo interesantísimo que estamos ahí explorando mucho y bueno, ya tenemos no es como RPA, ¿no? Que es como tienes la eficiencia en el minuto, ¿no? Esto es un proyecto un poco más a largo plazo y ya tenemos pruebas de concepto en el mercado y esperamos al año que viene ya tenerlas en producción y conseguir temas importantes, sí. Perdón la interrupción, pero es que había muchas preguntas y me estaba empezando a agobiar. Digo que al final no vamos a tener tiempo para hacerlas y aunque estabais contestando algunas, lo siento de verdad. Jaime lo estaba haciendo perfectamente. Sí, y os suelto una a Chema y a Quique y mientras contestáis yo desaparezco así. Chema y Quique, cualquiera de los dos, el que prefiera, ¿vale? ¿Somos capaces de decir un porcentaje aproximado del total de procesos que se analizan, cuántos finalmente pueden ser automatizables? Una estimación, ¿vale? Y luego, en este caso ya, la respuesta de Chema, que también la dé, pero esa me la sé, pero Enrique y Jaime, habéis montado luego, entiendo que áreas exclusivas de RPA dentro de vuestras organizaciones, ¿vale? Que esto es otra de las preguntas. Me siento un poco ahora el que pregunta Fernando Simón en las ruedas de prensa estas. Os dejo. Vale, si quieres empiezo. Sí. Porcentaje de procesos, para nosotros, o mi experiencia de vida, es inversamente proporcional a la digitalización que ya tengas en tu compañía. Esto es, si ya tienes un cliente que desde la generación del lead, la contratación es digital, todo se vuelca automáticamente, tienes un CRM integrado con un todo y solo utilizas una única herramienta, pocos procesos te quedan que no sean excepciones. ¿Excepciones cuáles? No tienes unas reglas claras, que tienes muchísimas salidas, etc, etc. Si eres una compañía, o nosotros hace unos cuantos años en los cuales estábamos empezando a digitalizar, pues teníamos muchísima oportunidad.
Con lo cual, a día de hoy estamos saliendo de la P de proceso RPA y vamos a la T de task o tarea, y vamos más a automatizar pequeñas cosas que no me eliminan un proceso por completo, sino me quitan ese abrir una segunda herramienta y me reducen 5 segundos o 10 segundos una gestión de 2 o 3 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que no existe, o por lo menos en nuestra experiencia, el porcentaje de procesos que llevamos a automatización ha ido decreciendo en medida que íbamos ya afinando mucho, porque esas excepciones ya son muy difíciles de automatizar. El área, creo que lo he comentado, en nuestro caso, el área de operaciones que lleva automatización del ASR, automatización del CTI, automatización de scripting, automatización de chatbot. Lo que comentaba de tener una visión más alto nivel de todas las tecnologías y decidir cuál es la más adecuada. Y lo circunscribo a operaciones. Luego hay otras áreas, administración, recursos humanos, incluso tecnología, que también utilizan tecnología RPA, entre otras, para automatizar su proceso de testing, como creo que ha comentado Jaime o Chema en algún momento dado. O sea que en nuestro caso no vamos hacia tener un único departamento solo RPA, sino a un departamento que tenga una visión más transversal de la tecnología que utilizamos. Y sumado a que también nosotros trabajamos en el reproceso de la propia operación. En algunos porcentajes, como he dicho, no siempre de los 20 RPizables terminamos RPizando ninguno porque íbamos a otra solución, pero 6 o 7 fueron cambiar el proceso. Aquí nos gusta estar metido en esta reingeniería del proceso. Si solo tienes un departamento que automatiza, posiblemente te tenga que llegar al final de todo. Es negocio, decide cómo quieres el proceso, pruébalo, téstalo, y una vez que está claro, robusto y tienes claro que no lo vas a modificar, prográmalo en cualquier tecnología, RPA entre ellas. Nosotros también en nuestro departamento participamos en esa etapa inicial. ¿Vale? De hecho, nos ha llevado a cambiar el propio producto. Nosotros, como sabéis, Securitas Direct trabaja con alarmas, es lo que propicia el servicio que hay detrás de proteger a los clientes, ¿no? Hemos cambiado el producto para poder automatizar servicios y no solo ganar eficiencia hacia la propia operación, sino también para dar nuevos servicios al cliente. A día de hoy, me lo ponía por ahí el ahorro, no me puedo imaginar si tuviéramos que conectar y desconectar las alarmas nosotros a través de una llamada del cliente cuando se hacen millones y millones de gestiones desde la app. Pues esa forma de automatización es que podría sacar el ROI al coste de la llamada, pero es brutal, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro enfoque. Yo, en mi caso, o en nuestro caso, aconsejaría algo que nosotros hicimos y no lo volvería a hacer, que es abrir un debate o solicitar a diferentes áreas qué procesos pueden pensar que pueden ser automatizables, porque ahí el porcentaje baja drásticamente. Te puede valer 1 de cada 10 ideas que te proponen, fundamentalmente por algo que hemos dicho y que habéis dicho, y yo creo que Jaime lo ha dejado claro, que es que cuando le preguntas al interesado, a lo mejor te da un proceso que le duele mucho en un momento oportuno, pero que a lo mejor no es repetitivo. Aquello de lo que es repetitivo todos los días se vuelve como una costumbre, como que al usuario le cuesta menos, ¿no? Eso lo hicimos, nos dimos cuenta de que nos equivocamos y ahora mismo un tercio. O sea, estaríamos hablando del 33% de las oportunidades que surgen. Vemos que el business case es algo aconsejable, ¿vale? Y aquí ya tenemos que meter otro criterio, que es cuando un business case, o sea, el business case puedes dejarlo en el punto, en el retorno de inversión 0, pero claro, a nosotros nos interesa, o por lo menos en nuestra empresa, nos interesa, y a muchos clientes, que el retorno de la inversión sea mayor, ¿no? O sea, puedes pagar el robot, pero como habéis dicho Nuria, Enrique y Jaime, yo creo que la expresión
que creo que ha utilizado Jaime, de que necesitas algo que pague la fiesta, un caso de negocio que pague esa fiesta, ¿no? Con ese caso de negocio que paga la fiesta también te permite meter ese tipo de procesos que a lo mejor por el business case no lo soportaría, pero que sí que es necesario para que complementen el end-to-end, porque al final te puedes seguir acabando a las tareas y reducirte tanto a tarea que pierdes la visión de proceso. Hay una pregunta que es sobre IVR y simplemente hago un pequeño paréntesis porque a lo mejor soy el que mejor la puede responder. Nosotros tenemos una tecnología IVR propia desarrollada desde hace años en Atento y estamos trabajando en esa línea y, por ejemplo, ya tenemos chatbots que responden de forma automatizada con información útil que adquieren los sistemas, los robots desarrollados en software RPA. Y te dejo, Jaime. Vale. Habíais preguntado también por temas más de organización, ya hay varias preguntas, ¿no? ¿Cuelga de IT, no cuelga de IT, interno, externo, no hay? Bueno, yo creo que cada uno conoce su casa y sabe lo que en su casa puede funcionar. Yo os cuento un poco nuestra experiencia. Nosotros arrancamos como un equipo agile autoorganizado que colgábamos de un comité y en el comité había 2 áreas de negocio, las más relevantes sería el supply y financiero, una persona de recursos humanos y IT, ¿no? Entonces, era un enfoque de gobierno, ¿no? De una iniciativa, pero que la idea es que tuviera mucha independencia y estuviera muy autoorganizado, ¿no? Y nos funcionó muy bien porque primó esa velocidad y primó la transversalidad. Porque claro, si dices un área de negocio, ¿en cuál? Porque claro, financiero no se pone a automatizar operaciones, al revés. Entonces ya te metía en la complejidad de hacer varios equipos en algo que era incipiente. Y lo que sí que teníamos claro cuando lo arrancamos es que no tenía que ser IT. Porque queríamos que tuviera ese dinamismo, esa capacidad front y de llegar más lejos y implementar realmente. No se trata de decir, bueno, yo que me venga una demanda, hago el análisis, hago un desarrollo y aquí te lo dejo y tú ya lo implantas, ¿no? No era un poco ese modelo igual más clásico de una IT tradicional, sino que era el vamos a buscar ahorros, vamos a buscar eficiencia y hay un business case, pero es que luego control de gestión de recursos humanos te va a preguntar, luego tiene que haberse efectuado, ¿no? Entonces, ese enfoque nos llevaba a trabajar de manera muy front. También la situación nuestra de transformación y de incertidumbre era muy grande, ¿no? Entonces necesitamos igual un enfoque más. ¿Cuál es la situación actual? Que la madurez del área y la madurez de la empresa a nivel IT, que evoluciona mucho también, lo que nos ha llevado a estar integrados dentro de IT, pero no en lo que serían los equipos más de factory y de desarrollo, sino en la capa de business partner más pegadita a negocio, ¿no? Es decir, sí que tenemos claro que la automatización es algo que tiene más valor si está más cerca de negocio. Y yo creo que en compañías que tengan la posibilidad incluso de tener equipos o células de automatización en cada área de negocio, también aportará mucho valor, seguro. Una experiencia nuestra también es el caso internacional, que no lo hemos comentado, igual es interesante. Nosotros estamos en 4 países ahora mismo, ¿no? Argentina, Brasil, Portugal y España. Y aquí lo que también cogimos fue un enfoque muy pragmático, ¿no? Desde nuestros servicios centrales hacer un RPA as a service para aprovechar las sinergias en aquellos procesos que sean internacionales. Entonces, hemos tenido automatizaciones que, estando hechas en España, aplicaban también a un proceso de Portugal o de Argentina y de Brasil, que las están consumiendo as a service. Entonces, bueno, claro, eso es un regalo, ¿no? Que te venga el grupo y te diga, oye, que te he hecho este proyecto y que te funciona, punto. ¿Cuándo lo implantamos, no? Pero luego también Portugal, por ejemplo, está muy metido y tiene un equipo local con el que colaboramos también y hacen sus propios desarrollos, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas iniciativas tipo hub, en la cual puede haber un organismo central que garantice la calidad, la estandarización, la arquitectura, la infraestructura, los procesos, el DevOps llega al caso, pero que luego tengas células cerca de negocio que le dan la velocidad, que exprimen el business case, que realmente direccionan muy bien las oportunidades, que se ganan la confianza de las áreas para realmente ir trabajando eso, ir haciendo lo que más en cada momento funciona, pues es muy relevante. Y os pongo, por ejemplo, un ejemplo de cercanía a negocio, ¿no? Es decir, nosotros hemos utilizado RPA para lo que no hay que hacer, ¿no? En teoría, ¿no? Según el libro, que es
hacer un proceso nuevo que no existe. Entonces, a veces hemos tenido que negocio tenía un problema de implantación de un nuevo modelo, por ejemplo, en nuestra relación con los franquiciados, que requería hacer no sé cuántos cambios en el sistema de facturación. Y lo que hemos hecho es, bueno, pues vamos a trabajar con un enfoque RPA para poder implantar este proyecto en 1 mes y medio y vamos a, en 6 o 7 meses, ir cambiando el RP para cuando, en vez de tener X pilotos, tengas los 2.000 franquiciados en el proyecto y, por tanto, necesites una escalabilidad y lo tengas ya bien cerrado, ¿no? Entonces, esa cercanía de negocio nos permite aportar valor en procesos que igual han nacido caducados, ¿no? Porque ya estás haciendo a la vez las dos iniciativas, el RPA y la definitiva, pero logras un time to market que es muy relevante, ¿no? Y así en esto, en relación con el modelo organizativo, no mucho más por ahora. Yo creo eso, la pata internacional y la cercanía a negocio, que es muy relevante. Yo quería apuntar una cosilla, si me permite, Chema, con respecto al tema organizativo. Bueno, nosotros, como he contado al principio, estamos dentro de un área que es, o sea, digamos, el responsable es un CIO-CDO, o sea, que tiene, por un lado, tiene las partes de IT y por el otro lado tiene el programa de transformación, con lo cual están separados pero bajo una misma cabeza, ¿no? El programa de transformación más pega a negocios, pero el punto que quería añadir a lo que decía Jaime, que efectivamente es importantísimo la cercanía a negocio. Y aunque nosotros estamos organizados a nivel hub centralizado dentro del área digital, es importante, y eso lo quería añadir, que las áreas de IT tienen que estar involucradas, porque al final, en mi experiencia, un poco de una de las lecciones aprendidas en esto es que, claro, los RPAs van encima de los sistemas. Son hipersensibles a cambios en los sistemas que se produzcan, obviamente, porque el RPA es tonto. O sea, si le cambias el sistema sobre el tal, el RPA no te funciona. Entonces, al final, efectivamente, lo ideal es que esté pegado al negocio, lo ideal es que tenga un hub, pero tiene que tener también o mecanismos que te anticipen cambios en sistemas que te puedan afectar a tu robot, o tener una relación muy buena, o que la gente de IT conozca muy bien qué robots están construidos encima de sus sistemas, para que cuando ellos, en su proceso de mantenimiento de sistemas habitual, con su ticketing o con lo que sean, claro, tengan metido también el robot que está trabajando sobre él, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido también una buena lección, que yo creo que lo quería poner encima de la mesa para que se tenga en cuenta desde el principio. Y yo en mi caso, es cierto que tenemos interiorizado el departamento, que somos y que también prestamos servicios a terceros, y que somos 52 desarrolladores RPA en 2 tecnologías. Y es cierto que también jugar esa doble baza pues puede ser conveniente en algunas veces, te viene bien, y hay otras veces que puede ser perjudicial, ¿no? Porque muchas veces miras más fuera, que es de donde te vienen ingresos, a mirar dentro, que a lo mejor es donde reduces esos ingresos, y hay que apalancar bien ese modelo económico que tenemos. Es cierto que las tecnologías, yo no sé si habéis muchas veces, o sea, IT es fundamental, IT es prioritario, operación es prioritario, y la tecnología RPA como que se ha quedado en medio, y en los inicios yo recuerdo que había auténticas batallas campales, ¿vale? Por quién se queda con esto. Incluso había unas actitudes que eran: yo no me quiero quedar con esto, o sea, que se lo quede operaciones, ¿no? Yo eso he visto un cambio drástico, por ejemplo, este último año, en el cual tecnología es el primero que cogiendo ejemplos como el de Jaime con el tema de las franquicias, ve una oportunidad en el RPA para acometer un proyecto en corto plazo, ¿vale? No la solución perfecta, pero que sí le da ese respiro para poder acometer ese proyecto que va a durar más y hacerlo bien, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que ya utilizar expresiones como utilizan los CIOs de: bueno, esto es una buena solución para rodear el problema mientras nosotros trabajamos, ¿no?, en el problema. Pero es cierto que los proyectos tecnológicos tienen unos plazos que son mucho más largos que los que puedes implementar. Es cierto que muchas veces se quedarían en soluciones temporales. Pero ahí siempre, o sea,
este evento lo hubiéramos celebrado en una sala con un refrigerio, la gente sentada en su sitio y estamos como estamos, ¿no? Que además, oye, pues nunca, no había estado en este tipo de eventos así como protagonista y es cierto que por lo menos a mí se me está haciendo fácil. Pero es cierto que esto es debido a una situación que es el COVID-19. ¿Podríais compartir y dando respuesta a una pregunta que hay es, oye, hay una pregunta que es, ¿habéis obtenido algún resultado inesperado? Y yo creo que el COVID nos ha dado pie a encontrar esos resultados inesperados. Es decir, que esta situación, sin querer ser ventajista comercialmente, sino que nos hemos dado cuenta de que teniendo determinados robots, el impacto ha sido mucho menor en las operaciones. Tal cual. ¿Os animáis a compartir algún tipo de experiencia? Nuestra experiencia personal es que los planes de continuidad de negocio que solemos tener en las compañías pues no contemplan una pandemia, porque sí que puedes contemplar riesgo de edificio puntual, riesgo de persona, riesgo de tecnología, riesgo de proveedor, pero no todo a la vez, que es lo que te puede llegar con el COVID, ¿no? Entonces, no solo RPA, sino cuanto más tengas automatizado en tu operación, cuando hemos tenido que salir corriendo, entre comillas, porque por suerte somos una actividad esencial al proteger a personas, podíamos haber trabajado desde el edificio de Securitas Direct, pero hemos decidido que la gente se fuera a su casa porque también todo el entorno, las familias, no había colegio, etc. O sea, hemos favorecido el que la gente fuera a trabajar desde sus casas. Hablando luego con otros compañeros de otras compañías, sí que habían notado una bajada de rendimiento o de productividad en la operación. Bien porque no hay la supervisión directa, bien porque las herramientas no todas están preparadas para trabajar desde casa, etc. Pues en la medida que tengas más cosas automatizadas, a esto está igual al robot, estar de pandemia que no, estar en casa que no, nos ha facilitado que nuestro déficit de rendimiento no haya sido muy amplio. Y ya hablando de RPA, pues tanto la construcción de los propios robots, la gente se ha cogido su ordenador, se ha ido a su casa y ha seguido programando, y lanzarlos y controlarlos y pararlos, la gente lo ha hecho desde casa perfectamente, al igual que hemos podido seguir programando scripting, etc. O sea que creo que parte de la mejora inesperada o de la aportación esperada de la automatización es que ayuda a mantener continuamente el negocio porque no dependes de factores externos, a no ser que tengas un problema tecnológico. Bueno, beneficios inesperados, ¿no? Lo has centrado en el COVID. Yo la verdad es que cuando hablamos del COVID en día, yo estoy impresionado, ¿no? Porque es brutal me siento un privilegiado, ¿no? De trabajar en una compañía de alimentación en un momento como este, cuando hemos visto toda la tensión que ha supuesto la cadena de abastecimiento, ¿no? Millones de personas obligadas a no comer en restaurantes, en colegios y a comer en casas, y toda la cadena, ¿no? Todos los fabricantes que trabajan formatos mayoristas tienen que cambiar los formatos, todo eso hasta las tiendas, ¿no? Impresionado por el esfuerzo de la gente, sobre todo de la gente más front, ¿no? De tiendas, porque claro, nosotros teletrabajamos y muy bien y todo funciona como un reloj, el equipo no se ha notado, de hecho la gente está encantada y quiere no volver a la oficina, pero claro, la gente que está todo el día a día en las tiendas, pues para mí el reconocimiento siempre es en toda esta crisis, para todo el personal necesario de todos los tipos, de todos los sectores que está ahí en la calle todos los días. A partir de ahí, nosotros, por ejemplo, una automatización en este tema de abastecimiento sí que hemos hecho algún informe también, pues de un día para otro transaccional, metiéndonos directamente para sacar datos de abastecimiento, cosas así, ¿no? Para poder mejorar mejor puntos que se te descontrolan en una situación como esta, ¿no? Y luego un beneficio inesperado más relacionado con todo lo que estamos haciendo. Nosotros sí que desde el principio tuvimos muy claro el enfoque de producto en el sentido de medir la satisfacción de lo que hacíamos, ¿no? Y pusimos un NPS el día 1. Y no teníamos procesos, pero teníamos un NPS para medirlo, ¿no? Y llevamos midiendo la satisfacción de las personas y los stakeholders pues desde que hemos empezado, ¿no? Tanto haciendo oleadas periódicas como cada mail de cada proceso que te manda viene aquí y de vez en cuando pues mandando feedback, ¿no?
Pues el NPS que tenemos ahora mismo es 27. Yo no sé si estáis familiarizados con la métrica, pero básicamente tú dices 9 y 10 son promotores, de 0 a 6 son detractores, porque si alguien te da un 6 es que en el fondo no hablaría bien de ti, y los de centro son neutros. Y entonces los 7 y 8. Y entonces dices, ¿cuántos 9 y 10 hay menos del 1 al 6? ¿Y cuánto es mayor la masa de gente que diría 9 o 10, ¿no? Entonces, la gente de lujo pues maneja 68, los hoteles 5 estrellas, tal, pero en la alimentación, para el cliente final, no estamos en esas cifras, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo, sobre todo la parte de en toda la iniciativa, el que los departamentos de IT tradicionalmente, joder, si tú preguntas a negocio, pues te llueven piedras, ¿no? No, por muy bien que lo hagas, por muy tal, ¿no? Hay una visión de IT tradicional, poco enfocada a negocio, al cliente, tal. Y nosotros desde el primer momento siempre hemos querido poner el NPS delante y nos ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces yo creo que toda esta forma de trabajo, también de automatización, te ayuda a cambiar la cara de IT. Y hemos sido un impulso, un revulsivo dentro de IT, porque también, joder, todo el mundo tiene orgullo, ¿no? Y dice, joder, si yo también puedo hacer un proceso en 3 días, joder, pues hazlo. Entonces, de alguna manera, eso yo creo que ha sido un beneficio inesperado, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso también, un poco como empresa de servicios básicos, ¿no? Como suministrador de energía, pues imagínate, nosotros mantener el suministro energético a todos nuestros clientes y a parte del país, pues ha sido nuestro objetivo, ¿no? Y en ese sentido yo también me siento muy orgullosa de trabajar en una empresa que en estos momentos pues haya estado, ¿no? O sea, los servicios centrales efectivamente nos fuimos todos a casa de manera inmediata, pero ahí hemos tenido pues la gente de nuestras refinerías, la gente de nuestras estaciones de servicios, pues eso, repartiendo el butano, o sea, hemos tenido todos nuestros servicios mínimos al día. Y para mí también esa parte pues ha sido pues eso, pues un orgullo, ¿no? Como empresa y haber estado ahí. Y eso ha sido nuestro foco, ¿eh? Es verdad que si ya me pongo un poco más, oye, y esto en el área, ¿no? Que llevo, cómo repercute o qué beneficios colaterales puede tener, pues yo lo ato mucho con las nuevas formas de trabajar, o sea, todo lo que está ligado a la robotización, a RPA, a robots do it yourself, ¿no? Que son herramientas que van enfocadas a que el empleado trabaje de otra manera, ¿no? Y si alguna cosa se ha puesto de manifiesto en estos días es que somos todos capaces de trabajar desde casa. Se ha pasado bueno, nosotros que además en Repsol el tema del teletrabajo lo tenemos ya muy implantado, entonces prácticamente nos fuimos, cuando nunca lo habíamos probado, nos fuimos todos a casa y estábamos todos trabajando, bueno, eso, con la gente de IT por la noche, levantando cosas que sé por las videoconferencias, pero al final en prácticamente 6 días estábamos estabilizados, estamos todo el mundo trabajando en casa. Entonces, yo creo que, bueno, pues he puesto encima de la mesa que efectivamente somos capaces de trabajar todos de casa y yo ligo muchas estas herramientas de automatización a nuevas formas de trabajar, cómo tenemos que pensar de otra manera, trabajar distinto y bueno, pues es verdad que no necesitábamos mucho, pero si faltaba un pequeño impulso para saber que automatizar tus procesos y hacer cosas, no necesitas estar en la oficina, ¿no? Pues en casa, cuando tienes que trabajar, pues de verdad que esas tareas rutinarias te matan. Entonces, eso es lo que yo pongo encima de la mesa, ¿no? El impulso a las nuevas formas de trabajar que se ha puesto de manifiesto con este tema del COVID. Pues oye, ha pasado 1:25, así, de largo. Y a mí me ha parecido cortísimo. Si os parece, damos paso a Juanjo. ¿Qué tal? Oye, 5 minutos. ¿Te habías dormido? Sí. No me había dormido. Lo primero, compañeros, antiguos compañeros y gente a través del chat están felicitando además, gente que ha madrugado un montón desde el otro lado del océano. Están felicitando los comentarios, las valoraciones y lo que estáis trasladando. En ese sentido, pues efectivamente, qué pena que solo esto de 1 hora y media, pero estar 1 hora y media concentrado aquí en una pantalla ya cuesta como para estar más tiempo. Además, Chema y yo somos súper respetuosos
y si Javier ha retrasado su evento, hay que terminar a 1:30 para que la gente se pueda conectar a 1:30. De hecho, muchos de los que están aquí se van a conectar. Se la debemos a Javier y no podemos pisarle ni un minuto. Es una pena porque hay un montón de preguntas que quedan sin contestar. Esto creo que os va a obligar a que nos volvamos a ver y las contestéis. Pero bueno, yo simplemente quería, sin hacer ninguna valoración, bueno, creo que se ha conseguido el objetivo, que era que charlarais, nos presentaréis vuestras experiencias personales y como compañía, evidentemente, los 4, y nos dierais, pues eso, pues algunas palancas para que aquellos que todavía no se han embarcado en este mundo de la automatización lo hagan sin ningún tipo de miedo. Ahí, insisto, preguntas que se queda mucha pena. Y únicamente lo que me gustaría trasladaros es una vez más el agradecimiento, ¿vale? El tiempo que nos habéis dedicado, no solo ahora, sino antes. Y una última cosa que les voy a pedir es una sola pregunta que me parece que es interesante, y luego ya 2 minutos para que yo haga mi recordatorio y abra mi libro y hable de mi encuesta, ¿no? Pero es cualquiera de los 4, ¿vale? El que se sienta más inspirado en estos momentos. Hemos hablado mucho de RPA de automatización, pero había una pregunta de si hay herramientas que se están utilizando o qué recomendaciones se dan para analizar o preanalizar la viabilidad de esas automatizaciones. Por ejemplo, la pregunta es, quisiera conocer si utilizan activamente las herramientas de descubrimiento y priorización de procesos que ofrecen las principales tecnologías o si manejan sus iniciativas con metodologías propias. ¿Vale? Por favor, 2 minutos alguno y cierro con la encuesta y nos vamos a café. Propias. Propia. Avid Timeline. Sí, si me permitís la recomendación. ¿Cuál has dicho? Para no meterme, Avid Timeline. Para no meterme en ninguna de las 2 tecnologías líderes ni en automation, creo que con los logs de los aplicativos tienes descubierto todos los procesos y lo ves claramente dónde sale el negocio. Y luego otra pregunta de estas que habéis contestado así, que esto es una maravilla. ¿Más de una tecnología o solo una? Es decir, si me decanto por Blueprints, ¿puedo tener automation? ¿Puedo tener...? Si elijo una, elijo una. Empieza por una y luego ya irás creciendo. Enrique. Sí, nosotros la primera, como dije, no sabíamos ni qué era RPA y nos valía con la que teníamos y luego fuimos a una más potente y de momento todavía nos queda mucho por crecer. O sea que... Nuria, en vuestro caso, ¿tenéis alguna Igual más de una? empiezas con una, ya lo hemos comentado al principio, empiezas con una, la que mejor se adapte a lo que tú tengas montado, tus sistemas y tus infras y tal, y cuando ya la tengas vista, pues luego mira a ver cómo evoluciona y cómo han evolucionado las demás. ¿Pero 2 en paralelo? No, ¿no? Nosotros estamos utilizando para distintas cosas 2 en paralelo. Vale. ¿Chema? 2, y si hiciera falta 3, es cierto que yo muchas veces me impongo, o sea, el cliente me impone una tecnología. Chema, tecnologías, no jamones ni cervezas, tecnologías. Varias, siempre varias. Bueno, insisto, Nuria, Quique, si me permites, Jaime, Chema, mil gracias a todos los que os habéis conectado y nos habéis estado escuchando. En este minuto que falta, únicamente os voy a poner una diapositiva donde vais a ver un código QR para que podáis participar en una encuesta que es muy importante para nosotros. Estamos en un momento en el que queremos seguir conociendo en qué momento se encuentran las empresas para poder seguir aportándoos y ayudándoos, ¿vale? Todos, entiendo que tanto ellos como nosotros, es información que luego en un futuro compartiremos, porque yo creo que puede venir bien y seguramente que algún extracto de la encuesta os haremos. Es un código QR, es una encuesta muy sencillita. Yo os recomiendo que la hagáis mientras os vais conectando al webinar de Javier, la vais haciendo porque no os lleva mucho tiempo. Si tiene que Javier esperar un minuto más, no le importa, ya le invitaremos a algo, pero nos gustaría, por favor, contar con vuestra opinión en esta encuesta. Hasta aquí, os lo dejo en pantalla y un poquito más, ¿sabes? Como el QR, para que no se olvide. No obstante, ahora cuando demos a finalizar la reunión os llegará un mail, por si acaso nos ha dado tiempo a coger el móvil y mirar el código QR. Para terminar,
Mil gracias. ¿Alguna cosa en 30 segundos que queráis decir? Sobre todo le dejaríamos a Nuria, evidentemente. ¿Por qué? Porque que os animéis, que nada, que os animéis a trabajar con ello. Y poco a poco. Jaime. No, bueno, gracias a vosotros, ¿no? Que yo creo que en estas cosas aprendemos más los que estamos aquí hablando que los que nos escuchan, ¿no? Porque es una oportunidad para pensar y nos viene bien. El día a día a veces nos deja pensar. Gracias por manejar el chat también, por cierto. Quique, por tu parte. Yes, efectivamente, esto no es solo contar nuestra experiencia, sino aprender de nuestros compañeros. Y nuestra experiencia es que toda automatización es buena para el cliente, buena para el negocio, con lo cual adelante. Tema. Da gusto ver 200 personas que están interesadas por este tema y seguro que tendrían mucho que contar. Entonces, repetiremos muchas cosas. Seguro que sí. Muchas veces. A ver a Javier, nos vamos todos. Venga. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Luego a todos.